Muy buenas tardes, estimados estudiosos. Les habla su docente Juan Sebastián Delgadillo Loaiza de la materia de negocios internacionales. En el día de hoy les voy a hablar sobre, eh, la integración económica y la cultura en los negocios internacionales, la influencia que tiene la cultura en los negocios internacionales, que es enorme. No sé si ya les había mencionado que es uno de los factores más importantes y más de mayor trascendencia, así como también vamos a ver todos los acuerdos de integración económica a nivel internacional entre países. De la misma manera, vamos a revisar un poco lo que se ha realizado en el aula. Vamos a revisar las actividades que se presentaron, vamos a revisar las actividades que están por presentarse y finalmente pues vamos a revisar los acuerdos de integración económica. Vamos a identificar unos elementos culturales a nivel general que son muy importantes y les daré unos tips para la siguiente entrega, que es la de cultura en los negocios. Ok, entonces pues sin más vamos a compartir de una vez la pantalla para que ustedes vean los contenidos del curso que quiero mostrarles. Bien, entonces tenemos la primera actividad, que fue la de los conceptos básicos de negocios internacionales. Esta actividad entonces nos decía lo siguiente, obviamente en inglés, y les repito que valoro mucho que hagan las actividades en inglés. Yo sé que pues no es su fuerte, yo sé que la idea del curso no es aprender inglés, sin embargo, pues se me hace que es algo muy válido. La idea nuestra es que estos cursos empiecen a internacionalizarse, y también, como ustedes sabrán, los negocios internacionales son basados casi que en su mayoría en inglés. El inglés es el idioma de los negocios. Es el idioma universal, por decirlo así no sea el más hablado. Obviamente el más hablado, si no estoy mal, es el mandarín o alguna lengua hablada en Medio Oriente, sea el urdu, sea el farsi o el árabe. Sin embargo, pues a nivel de negocios, el idioma clave ahí siempre va a ser el inglés, por lo menos por el futuro próximo. Pero bueno, entonces decíamos que en esta actividad que tenían que leer el módulo, el material del módulo, tenían que leer el PDF, tenían entonces que armar un glosario con 10 conceptos básicos de negocios internacionales y dar sus propios conceptos con base en la bibliografía utilizada. Entonces, pues agradezco sus participaciones, aún no las he calificado y de hecho hay 2 personas que las tienen pendientes aún de presentar las excusas válidas. Las podrán presentar, de lo contrario pues esa nota les queda en 0, como ustedes saben. Ahora, nuestra segunda actividad, que es la de Economic Integrations Agreement o acuerdos de integración económica. Veo también que ya muchos la han presentado. Y esa nos hablaba de lo siguiente. Esta actividad decía que con base en la base de datos LegisComex, vieran acerca de la evolución de los acuerdos de integración económica, hicieran una línea de tiempo con estos acuerdos y con la evolución de esta situación, y que lo hicieran en una herramienta web 2.0 con estas palabras claves que eran integración económica, acuerdos internacionales de comercio y integración económica. Nuevamente, pues, no les repito, no he tenido la oportunidad de calificar los trabajos, pero pues
en un futuro próximo les estaré dando la respectiva retroalimentación. Ahora sí vamos a la actividad que está vigente hasta el próximo 1 de mayo. Recuerden que es el 1 de mayo, ¿ok? 1 de mayo, 8 de la mañana. En esta actividad entonces asigné unos países a cada uno de ustedes y tienen que hacer una descripción de lo que es importante a la hora de hacer negocios en el mencionado país. Les hago unas recomendaciones y es que si van a hacer una introducción de lo que es el país, que sea muy breve, porque finalmente esto no es una presentación de un país en particular, entonces no es muy relevante que me digan la población, eh, no sé, la bandera es tal, esas cosas tan puntuales de los países, pues podrían mencionarlo, sí, pero lo más importante es a la hora de hacer negocios, qué factores relevantes influyen en la cultura de esos países y deberían tenerse en cuenta. ¿Ok? Eso es básicamente lo más importante. Les sugiero también vean el video que está ahí embebido. Esta es la rúbrica y las recomendaciones en general. Ahí, como ustedes saben, están los países asignados a cada uno y veo que todavía no han comentado, pero no hay problema. Les recuerdo que tienen todo el fin de semana. Es una actividad interesante, es una actividad que les va a dejar mucho y la van a tener muy en cuenta en el futuro. Ustedes nunca saben con quién van a estar haciendo negocios y sobre todo en este mundo tan internacional. Ahora, teniendo esto en cuenta, vamos a seguir con nuestra presentación. Nuestra presentación entonces de acuerdos de integración económica y cultura en los negocios internacionales. ¿Cuál es nuestro objetivo de hoy? Entonces es identificar los aspectos fundamentales de los acuerdos de integración económica y la cultura y la influencia de la cultura en los negocios internacionales. Primero, pues vamos a hacer una revisión de aula, que fue la que acabamos de hacer, de las actividades pasadas y de la actividad que viene. La actividad que viene que está para presentarse el próximo lunes. Luego vamos a ver los acuerdos de integración económica, los vamos a ver todos. No creo que se me escapen muchos porque encontré una fuente muy buena, la verdad. Y finalmente vamos a ver el tema que tiene que ver con la actividad, que es la cultura en los negocios internacionales. Entonces, por acuerdos de integración económica, en cuanto a conceptos y definiciones para los acuerdos de integración económica, podríamos decir que las integraciones económicas mundiales son el proceso mediante el cual dos o más mercados nacionales, previamente separados y de dimensiones unitarias, poco adecuadas, se unen para formar un solo mercado de una dimensión más conveniente. En un mundo altamente globalizado como el actual, el país que no forma parte de una integración económica carece de posibilidades de mejorar sus niveles competitivos en materia de comercio exterior, de aprovechar sus ventajas comparativas y desarrollar una mejor calidad de vida de sus habitantes. Acá hay un concepto muy interesante en los acuerdos de integración económica entre países y es el siguiente. Yo digo que los países son como las personas, porque los países, así regionalmente tengan muchos parecidos, todos son diferentes, todos tienen sus particularidades y todos tienen factores a tener en cuenta. Ustedes saben que las personas pues también tienen sus habilidades, tienen sus debilidades, tienen fortalezas, tienen gustos, tienen diferentes personalidades y diferentes cosas, los países también. Y este es un concepto con el que se encontró Michael Porter. Michael Porter es un famosísimo autor de la administración moderna y el señor Porter nos enseñó que cada país, de acuerdo a esta personalidad que sería formada por sus ventajas competitivas, por su concentración de factores productivos, por su fuerza laboral, por sus condiciones climáticas, entre otras características, hacen que sean únicos. Pero también, ¿qué pasa? Que en la medida en que son únicos,
no son perfectos y no hay un país en el mundo que tenga por sí mismo todo lo que necesita una nación. Entonces hay países que se especializan en ciertos productos y hay países que no se especializan en ciertos productos, entonces es de ahí donde surge la necesidad de interacción global entre países, porque unos países pues pueden intercambiar los productos y servicios en los que se especializan a cambio de los productos y servicios que no se especializan y que necesitan para su población. Entonces, a manera de reflexión, los invito a pensar en nuestro país, en Colombia. ¿Cuáles serán esos productos, cuáles serán esas industrias que nosotros sabemos y por condiciones culturales, sociales, geológicas y diferentes podemos considerar como condiciones claves que nos hacen fuerte como país? Hay también, hay muchísimos factores que determinan esto. ¿Y qué factores, qué tipo de producción, qué productos y qué servicios son los que nosotros carecemos? Por infraestructura, por geografía, por fuerza laboral, por capacitación de la fuerza laboral, entre otras cosas. Entonces, ese es el concepto que engloba los negocios internacionales y que engloba esto de los acuerdos de integración económica. Claro, viendo la necesidad de generar estas relaciones económicas entre países, entonces se empiezan a generar estos acuerdos de integración económica para aló. Entonces los acuerdos de integración económica se basan en una teoría de Michael Porter. La teoría de Michael Porter sugiere que los países son como las personas, que los países son únicos, que cada país, así como cada persona, tiene sus ventajas, tiene sus fortalezas, tiene sus debilidades, tiene cosas que necesita, tiene cosas que sabe hacer y todo este conjunto de cosas lo hace competitivo. Entonces, basándonos en esto, es que sale el concepto de integración económica, pues ahí surge la necesidad de crear acuerdos comerciales entre países. Los países tienen sus ventajas, los países tienen sus fortalezas, y esas fortalezas pueden ser tanto económicas, como de recursos naturales, como de fuerza laboral, como ventajas geográficas, pero también esos mismos factores que les acabo de mencionar pueden ser la desventaja. La desventaja de los países. Hay países que tienen desventajas geográficas, tienen desventajas poblacionales, hay países que tienen poblaciones no capacitadas, hay países que tienen poblaciones muy viejas, hay países que tienen poblaciones que están en necesidad de capacitación. Entonces, todos estos factores hacen que los países sean únicos y que tengan la necesidad de complementarse entre ellos para, para así eh, tener una buena situación económica. Entonces, por integraciones económicas, ¿qué deberíamos entender? Pues una integración económica es un proceso mediante el cual dos o más mercados nacionales previamente separados y dimensiones unitarias poco adecuadas se unen para formar un solo mercado de una dimensión más conveniente. En un mundo altamente globalizado como el actual, el país que no forma parte de una integración económica carece de posibilidades de mejorar sus niveles competitivos en materia de comercio exterior, de aprovechar sus ventajas comparativas y desarrollar una mejor calidad de vida de sus habitantes. Ese es como el objetivo de cada uno de los países, mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, si sus habitantes necesitan X o Y productos o servicios que desafortunadamente el país no se especializa en hacer, pues es donde intenta buscar socios económicos en diferentes partes del mundo para hacer intercambios. Entonces, si yo como un país tengo X y Y productos, X y Y servicios, pero necesito el Z, producto Z, entonces pues es en ese momento que empiezo a negociar con diferentes países que se especialicen en producir el mencionado producto Z. Eso obviamente es un ejemplo. Bien, entonces, los acuerdos de integración económica tienen unas diferentes etapas. La primera es una área de preferencia aduanera.
En esta área de preferencia aduanera, 2 o más países se conceden rebajas arancelarias, aranceles recuerden que son impuestos, mutuamente o constituyendo una excepción a la cláusula de nación más favorecida prevista en el GATT. El GATT es un acuerdo general de tarifas y aranceles, esto funciona a nivel internacional. Segundo, zona de libre comercio. Es la que forman 2 o más países que en forma gradual suprimen los aranceles aduaneros pero mantienen su sistema propio frente a otros países. Y esta supresión se presenta en diferentes productos y servicios. Tercero, la unión aduanera. La unión aduanera constituye un paso más en el proceso de integración económica, dado que además de la liberación del comercio interzonal o intrazonal, se establece un arancel externo común a todos sus integrantes con relación al resto del mundo. El siguiente, el de mercado común, es sobre la base de la unión aduanera se agrega la libre circulación de los factores de la producción. Luego sigue el de la comunidad económica. Al mercado común se le agrega la homologación de los países en materia de sus políticas económicas, teniendo el establecimiento de lineamientos económicos similares a los diversos aspectos que hacen a la actividad de cada país. Finalmente tenemos la integración económica total. A la comunidad económica se le agregan la unificación de políticas de todo tipo y el nombramiento de una autoridad supranacional. Cabe resaltar entonces que los aranceles que tanto se mencionan en los negocios internacionales sirven como una protección a la industria nacional. ¿Por qué? Porque al imponer un arancel o un impuesto a un producto a comercializarse, que muy probablemente tiene competencia nacional, de entrada, si ya tiene un arancel, ya el producto nacional tiene una ventaja sobre el producto internacional, que es de precio. Entonces, el productor extranjero va a pensar 2 veces en comercializar su producto en un país donde sus productos van a tener aranceles. Ahora, pues tendría, si igual el mercado lo vale y es un mercado lo suficientemente grande como para entrar a competir a pesar del arancel, toca tener en cuenta el monto del arancel, que generalmente es porcentual, y también toca tener en cuenta mis ventajas competitivas de mi producto, yo como productor internacional. Entonces, si tengo una ventaja competitiva tan grande que la diferencia arancelaria no sería un factor determinante, pues eso valdría la pena y se pagaría el arancel sin problema. Ahora, yo les hago una pregunta de reflexión. Cuando uno va a un país internacional en los que los colombianos necesitemos de visado para entrar, ¿eso podría considerarse un arancel de protección nacional? Les doy la respuesta una vez. Eso, en teoría, sí es un impuesto que nos ponen para ir a otro país. Si a mí me están cobrando la entrada a un país, aparte de los costos que tiene cualquier persona para ir a ese país, significa que es un arancel. Significa que en teoría es un arancel que se impone a la entrada del país. Y también hay aparte de ese arancel, hay condiciones de estadía. Que si uno supera la estadía, generalmente por vacaciones en los países se otorga 3 meses, aunque hay otros países que se otorga por el tiempo exacto de la estadía, sean 1 día, 2, 3 días, 2 semanas. Es precisamente asegurando también que se proteja los bienes, no los bienes, sino los intereses de la nación, los intereses de las personas que viven ahí. Entonces, obviamente, en cuanto a acuerdos de integración económica, tenemos beneficios y desventajas. Los beneficios que podríamos citar es que se implica una expansión industrial y un mejor aprovechamiento de los factores de la producción al establecerse producciones en escala. También se optimiza la eficiencia y productividad gracias a la complementación industrial. Se genera un estímulo a la competencia y el consabido beneficio para los consumidores por bajas de precios.
Por la expansión y diversificación del comercio se acelera el crecimiento económico y se desarrollan actividades diversificadas y se logran productos mejorados por la apertura de nuevos mercados gracias a mejor poder de negociación de los países que conforman el bloque económico. En teoría, nosotros como beneficiar mucho de este tipo de acuerdo de integración económica. Sin embargo, los productores no tanto. ¿Por qué? Porque entre las desventajas, entonces tenemos pérdida de autonomía de cada estado frente al otro, encarecimiento de importaciones extrazona y acentuación de las disparidades iniciales en cuanto a grado de desarrollo. Sin mencionar que la tecnología que ya puedan tener otros países más desarrollados sobre un país no tan desarrollado como el nuestro, pueden darle una ventaja a un cierto producto o servicio que van a representar una ventaja competitiva y que van a ser pues no beneficiosos para el productor nacional. Ahora, vamos a ver cuáles tipos de acuerdos de integración económica hay a nivel mundial. Esta parte de la presentación puede ser un poquito densa porque van a estar nombrados todos los acuerdos de integración económica por regiones continentales y por diferentes también regiones. Voy a pasar por ellos pues brevemente y después vamos a seguir en la parte de cultura internacional. Entonces, en cuanto a integraciones económicas mundiales actuales, encontramos las de África. Entonces, en África podemos citar la CEA, que como ven en pantalla, la CAO, la CDAO, la CEEAC, la COMESA y la Comisión del Océano Índico. Acá voy a ocultar esto para que puedan ver. Bien, ahí están sus descripciones correspondientes con los miembros y las fechas más importantes de estos acuerdos. Seguimos con los acuerdos de integración económica en África. Entonces está la IORARC, OUA, SACU, SADC, UDEAC, UEMOA. Esto en cuanto a acuerdos de integración económica en África. Acuérdense que África es uno de los continentes más grandes del mundo y que tiene mayor concentración de países. Otro dato para esto de los negocios internacionales, no sé si ya lo había mencionado, es fundamental que tengan buenos conocimientos de geografía tanto nacional como internacional, capitales, países vecinos, limitaciones, miembros de los acuerdos internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, seguimos a los acuerdos de integración económica en América. En América entonces tenemos los de la ACS, AFTA o ALCA, CARICOM, Comunidad Andina y Grupo de Río. Siguiendo con los de América, está el grupo de los tres, MCCA, Mercosur, ALADI, TLC, el conocidísimo TLC, NAFTA. Y ahora pasamos a los de Europa. En Europa tenemos el AELC, el Consejo de Estado del Mar Báltico, Consejo de Europa, Consejo Nórdico, Cooperación Económica del Mar Negro, la EEE, Grupo de Visegrad, Iniciativa Centroeuropea, ICE o CEI, la Iniciativa para la Cooperación en Europa del Sudeste, Unión Europea. Estos son los acuerdos, unos de los acuerdos en Europa. Entonces, aquí surgen unas preguntas. El Mar Báltico, ¿dónde sería el Mar Báltico? ¿Y qué países están en contacto con el Mar Báltico? ¿Ok? Estrasburgo. Estrasburgo es una ciudad ¿en qué país? El Consejo Nórdico. ¿Qué países son considerados nórdicos en Europa? Cooperación Económica del Mar Negro. ¿Cuáles países están rodeados o tienen que ver con el Mar Negro? Visegrad. ¿Dónde será esa ciudad? Iniciativa Centroeuropea, pues ahí sí no hay muchos, pero igual hay unos países en mención. Iniciativa para la Cooperación en Europa del Sudeste. ¿Qué países conforman la Europa del Sudeste? ¿Qué países conforman Europa del Norte? ¿Qué países conforman Europa Central? Este, oeste, norte, sur. ¿Hasta dónde limita Europa?
Todas estas son cosas que son de demasiada importancia en cuanto a los negocios internacionales y que tenemos que saber. Estoy diciendo que las sepamos inmediatamente, pero las tenemos que ir aprendiendo. Me imagino que la información de los países en Sudamérica está completamente clara, de la misma forma en Centroamérica y en Norteamérica, sobre todo en cuanto a países y en cuanto a límites. Pero bueno, sigamos. ¿Dónde es Bruselas? Por ejemplo, ¿dónde es Luxemburgo? ¿Qué es Luxemburgo? Empezando por ahí. ¿Es un país? ¿Es un estado? ¿Dónde está situado? ¿Cuáles son los países que colindan con Luxemburgo? Les recomiendo que tengan de mucho esto en cuenta, ¿ok? Seguimos entonces con los acuerdos de integración económica en Europa. Está la UEO, sede en Londres, la ex-URSS, fundamental en la historia de la economía moderna. Asia Central, Asia Pacífico, Convención del Pacífico Sur, eso ya estaba en Asia, obviamente. ANSEA, ANSUS, FRA, SAARC, Asia Oriente Medio, la Liga Árabe, la CCG, y ahí finalizan, ¿ok? Entonces sí les recomiendo que echen una leída, obviamente no se los van a aprender todos, pero que sí los tengan en cuenta. Si de pronto pueden encontrar más, sería buenísimo que lo compartieran. Y súper importante, tener presente cuáles de todos estos o cuáles acuerdos tenemos con qué países nosotros como colombianos. Lista. Estos acuerdos tienen mucho que ver con el tema de los visados. Entonces Colombia no requiere, nosotros como colombianos no requerimos visado para algunos países, de pronto es porque ya hay un acuerdo de integración económica con ese país en algunos productos. Y acuérdense que estos acuerdos son bilaterales, entonces son tanto de Colombia para el país como el país para Colombia. Sigamos entonces con el concepto de cultura en los negocios internacionales. Para la cultura en los negocios internacionales me interesó mucho esa frase que ven ahí en pantalla, que dice: nosotros no vemos las cosas como ellas son, vemos las cosas somos. Talmud Babli, antiguo texto de sabiduría de Babilonia. Ahora sigo con la geografía y de hecho voy a seguir con el cuento de la geografía por la duración del curso, las videoclases que tengamos. ¿Dónde es Babilonia? ¿Todavía existe Babilonia? ¿Dónde quedaría geográficamente Babilonia en estos momentos? ¿Ok? Ahora, este libro, el texto de sabiduría, fue escrito hace más de 2000 años. Es una verdad que aún es cierta. Nosotros vemos, percibimos e incluso actuamos de acuerdo a las que tenemos. A esos valores y creencias que determinan nuestros pensamientos y conductas les llamamos cultura. ¿Cómo es la adquisición de cultura? La cultura se adquiere de diferentes formas. A través de nuestras experiencias personales, la educación recibida en la familia, el colegio, la universidad, clubes sociales, el trabajo y en general por interacción social. Resaltar que, como manifiesta Stein, un autor, existe una parte de la cultura que está formada profundas, conscientes e inconscientes que están alojadas en la mente. Y muchas veces no es posible observarlas directamente, sino a través de sus manifestaciones o artefactos. También tengan en cuenta que muchas de estas cosas son heredadas y que vienen en nuestra sangre desde hace cientos y miles y millones de años. Bueno, no sé si millones de años, pero sí vienen hace mucho tiempo. Entonces, el tema cultural está tomando una gran importancia para la realización de negocios internacionales exitosos. Estas creencias profundas se han formado principalmente durante la niñez, con información y estímulos que van a determinar qué cosa es buena o mala para las personas. Durante la vida adulta, se continúa recibiendo estímulos sociales que contribuyen a la formación de estas creencias y valores de las personas. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿por qué es importante la cultura para los negocios internacionales? Para responder a esta pregunta, entonces, es bueno mencionar un ejemplo utilizado por Steers, Sánchez Runde y Nardon en su libro. Ellos utilizan un saltamontes, un grillo, y explican lo siguiente. Los saltamontes o grillos son considerados en Norteamérica como una peste, mascotas en China y deliciosos bocadillos en Tailandia. Terminando con una reflexión entonces muy interesante.
Si la cultura puede generar tantos diferentes puntos de vista acerca de un grillo, imagínense qué cosa con la gente. Estos autores entonces tienen mucha razón en sugerir que la cultura es tan poderosa que influye en la forma como las personas perciben, visualizan y actúan en el mundo y por lo tanto en cómo hacen negocios. Ahora que muchos países latinoamericanos están negociando tratados de libre comercio con países asiáticos como Japón, que es una potencia a nivel mundial, deberíamos saber algunas cosas sobre los japoneses. Por ejemplo, que antes de discutir un negocio es importante generar una relación entre las partes. Y esto ya es una pista para la persona que tiene a Japón como país asignado. Lo que indica entonces una posibilidad de largo plazo y que la experiencia de los negociadores reflejados en la edad y en la cantidad de años que esa persona ha formado parte de la empresa refleja confianza. Hay una tendencia entre las culturas en el mundo a estar más interconectadas y por esa razón los negocios se van convirtiendo en globales. Sin embargo, cuando estas diferentes culturas entran en contacto, ellas convergen en algunos aspectos, pero en otros la diferente idiosincrasia tiende a amplificarse. El tema cultural está tomando una gran importancia para la realización de negocios internacionales exitosos e incluso muchas escuelas de negocios están incluyendo, como esta, en sus programas cursos de administración. Nosotros tenemos hasta ahora negocios internacionales y gerencia internacional. Pero bueno, próximamente. Hay otro dicho que es muy popular que es como un pez en el agua. Estoy seguro que lo han escuchado. Y eso se utiliza para hacer una analogía con la cultura y las personas. Este ejemplo es muy ilustrativo en el sentido que un pez recién se da cuenta que está en el agua cuando es sacado de su elemento vital. Cuando está en él, entonces no percibe su existencia. De la misma forma, una persona que interactúa en su contexto cotidiano no percibe su cultura o los elementos que la hacen diferente de otras culturas. Pero cuando uno es obligado a salir de su ambiente, puede percibir las características de su propia cultura y compararlas con la nueva cultura del lugar donde ahora se encuentra. Entonces, la relevancia de la cultura en las negociaciones internacionales trasciende los aspectos visibles, como la comida, la ropa, los saludos, y también incluye la forma de pensar y opiniones diferentes frente a veces a una misma realidad. Así como para algunas personas, el grillo saltamontes ser una mascota, para otras personas podría ser considerada una peste y para otros una delicia culinaria. De la misma forma, los temas a discutirse en una negociación internacional pueden muchas veces ser nombrados de la misma forma, pero las personas están pensando en significados diferentes. Los latinoamericanos debemos estar preparados en el manejo de aspectos culturales para tener éxito en las negociaciones internacionales. Ahora, voy a mencionarles algo adicional de la cultura en los negocios internacionales. Tenemos unas estructuras sociales. Las diferencias culturales, entonces, son muy importantes en los negocios internacionales porque entre diferentes países puede haber muchas culturas que deberán ser entendidas y tratadas de la mejor manera por parte de los empresarios que deseen incursionar en negocios internacionales. Es decir, el tener conocimiento de otras culturas significa comprender el efecto de las diferencias culturales de los países en las prácticas comerciales. Para esto es necesario entonces conocer la estructura social, los sistemas religiosos y éticos, el idioma, la educación y la cultura en el trabajo. La cultura es un sistema de valores y normas que comparte un grupo y que cuando se toman en conjunto constituyen un esquema para la vida. Por valores se entienden las ideas abstractas sobre lo que un grupo considera bueno, correcto y deseable. Por normas se entiende las reglas y guías sociales que prescriben el comportamiento adecuado en situaciones determinadas. Y por sociedad se entiende un grupo de personas que comparten un grupo de valores y normas. Ahora, vamos a los determinantes de la cultura. Los principales determinantes de la cultura son la estructura social, el idioma, la religión, la educación, la filosofía política y la filosofía económica. Estos factores evolucionan o se modifican y alteran la cultura y los valores de una sociedad que a su vez altera su estructura social y su religión.
La estructura social de una sociedad es su organización social básica. Y un grupo es una asociación de dos o más individuos que comparten un sentimiento de identidad y se relacionan de manera más estructurada con base en expectativas comunes sobre los comportamientos de los demás. Muy bien. Ahora, finalizando esto acá, quiero repetir una parte de las aulas porque había un problema con el sonido al principio de la presentación, ¿ok? Entonces, sobre todo, quiero hablar de la actividad que tenemos vigente. En cuanto a la actividad que tenemos vigente, entonces vamos a describir la cultura de los negocios en diferentes países que yo les asigné. Esos países que yo les asigné pues fueron al azar. Y la idea no es, la idea ¿qué es? Por favor, no vayan a hacer un texto enorme y además copiado. ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los países vecinos? No, lo que queremos hacer mayor énfasis es en la cultura de los negocios que se encuentran en esos países. Ahorita yo dije unas cosas, unos conceptos muy claves de Japón. Pero entonces, si ustedes me justifican el número de habitantes, los países que están limitando con el mencionado país, dentro de la cultura del negocio es válido. Si no, no sería tan válido y podría afectar su nota, ¿ok? Básese también mucho en LegisCommerce, que es muy útil. Sin embargo, utilicen las bases de datos de la UMB y otras bases de datos que ustedes conozcan, pues obviamente Internet. Y es un video, ¿ok? Es un video que van a hacer una presentación donde van a hablar de la cultura del país. Por favor, hagan una presentación en PowerPoint, que eso les va a ayudar. Citen bibliográficamente bajo normas APA. Lean, hablen ustedes, hagan y preparen su presentación y compártanla dentro del foro. También voy a valer las participaciones y los comentarios que ustedes hagan de sus compañeros en cuanto a los videos de los países. Háganles preguntas, curiosidades que ustedes les surjan. ¿Qué pasaría si? La idea es que hagamos un debate, ¿ok? Siempre la idea es que hagamos un debate y que ustedes participen activamente. Ojalá más de 3, 4 veces. Bien. Bien, entonces esto sería todo. Ahí les recuerdo sus países. Jesús tiene a Japón, Lady a Rusia, Luisa a Canadá, pero pues con Luisa habíamos hablado de un cambio del país, Sandra India y Silvia Italia. Ok, entonces espero esa presentación. Si de verdad no se pueden, no la pueden hacer en inglés, está bien. Pero si la hacen en inglés, entonces va a contar mucho y lo voy a valorar para la nota que tengan, ¿ok? Entonces, no siendo más, muchísimas gracias. Les agradezco por observar esta videoclase y que tengan una muy buena tarde y que hagan un muy buen trabajo. Tengo altas expectativas de esto. Estamos en contacto, entonces, hasta luego.